La ventisca había estado rugiendo durante 3 días cuando la muerte llamó a la puerta de Eva Blackthorne. Primero oyó al caballo, los cascos tropezando en la nieve hasta la rodilla. La respiración trabajosa del animal cortaba el aullido del viento. Luego vino el sonido que le heló la sangre, el golpe sordo de un cuerpo cayendo al suelo justo más allá de su porche. Eva se pegó a la pared de la cabaña, rifle en mano, espiando por la ventana cubierta de escarcha la figura tendida en la nieve. Incluso entre el blanco remolino, podía ver que era grande, de aspecto peligroso, con un cinturón de pistola que lo señalaba como el tipo de hombre del que las mujeres decentes cruzan la calle para evitarlo. Ruby se removió en su pequeña cama junto a la chimenea, su rostro de 6 años enrojecido por la fiebre. El corazón de Eva se apretó, su hija llevaba 2 días enferma y quedaban peligrosamente pocas medicinas. El médico más cercano estaba en Crimson Falls, a 20 millas por pasos de montaña que ahora eran completamente intransitables. Un golpe débil resonó en la cabaña. Por favor, llegó una voz ronca por el frío y el agotamiento. Sé que estás ahí dentro. Solo necesito refugio hasta que pase la tormenta. Eva apretó más el rifle. 3 años de viudez en las montañas de Colorado le habían enseñado duras lecciones sobre confiar en extraños, especialmente en extraños que parecían asesinos. Váyase, gritó a través de la puerta. Aquí no hay nada para usted. Señora, mi caballo está muerto. Estoy herido. No sobreviviré a la noche si. No es mi problema. Pero mientras lo decía, Eva sintió el conocido tirón de la conciencia que ya le había causado problemas antes. Su difunto marido, Thomas, siempre decía que su bondad sería su perdición. El silencio se alargó entre ellos, roto solo por la furia de la tormenta y la respiración dificultosa de Ruby. Por la ventana, Eva vio al hombre luchar por ponerse de pie, tambaleándose peligrosamente. La sangre manchaba la nieve bajo él. Por favor, no entre, dijo, su voz cargada de advertencia afilada como el acero del invierno. Tengo una niña enferma y un rifle cargado. Sea lo que sea de lo que huye, sea lo que haya hecho, siga su camino. El extraño alzó la cabeza y, por un instante que detuvo su corazón, sus ojos se encontraron con los de ella a través del cristal. Incluso a la distancia, incluso entre la tormenta, pudo ver algo en aquellas profundidades oscuras que le cortó el aliento. No era solo desesperación, de eso había visto mucho. Era algo más profundo, algo que parecía casi reconocimiento. No vengo a hacerles daño, señora, dijo en voz baja, su voz llegando a pesar del viento. Me llamo Colt Ravenrast, y sé quién es usted, Eva Blackthorne. El sonido de su nombre en los labios de aquel extraño peligroso le heló la sangre. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Qué quiere? En Crimson Falls, Eva Blackthorne era conocida como la viuda maldita, la mujer cuyo toque podía curar o dañar según los rumores que se susurraban. La mayoría evitaba su aislada Homestead como si fuera una casa apestada. Pero este hombre, este Colt Ravencrest, la había buscado deliberadamente, y mientras el gemido febril de Ruby atravesaba la cabaña oscurecida por la tormenta, Eva comprendió que a veces la muerte llevaba un rostro conocido y a veces la salvación llegaba envuelta en peligro. Las manos de Eva temblaban mientras veía a Colt Ravencrest luchar por mantenerse en pie en la nieve que no paraba de caer. La sangre seguía brotando de algún lugar bajo su abrigo oscuro, tiñendo de carmesí el blanco inmaculado a su alrededor. A su espalda, la respiración de Ruby se había vuelto más trabajosa, cada pequeña tos como un cuchillo en el corazón de Eva. Estaba atrapada entre 2 elecciones imposibles, dejar entrar a un extraño peligroso o ver morir a un hombre en su puerta mientras su hija ardía de fiebre. ¿Cómo sabe mi nombre?, gritó Eva a través de la puerta, el rifle aún apuntando a la ventana. Su marido, respondió Colt, su voz cada vez más débil. Thomas Blackthorne, me salvó la vida una vez. Me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, su esposa en las montañas era el tipo de mujer que podía obrar milagros. Eva contuvo el aliento. Thomas llevaba 3 años muerto, víctima del derrumbe en la mina de cobre que se llevó a otros 12 hombres. Apenas hablaba de su pasado, pero ella sabía que había viajado mucho antes de asentarse en Crimson Falls. Thomas nunca mencionó a nadie llamado Ravencrest,
dijo, aunque la incertidumbre se coló en su voz. Colt logró una risa amarga que terminó en tos. Me conocía por otro nombre entonces, antes de convertirme en lo que soy ahora. Se tambaleó peligrosamente. Mire, señora, no voy a durar mucho más aquí fuera. Y si lo que he oído sobre la enfermedad de su hija es cierto, usted necesita lo que yo puedo ofrecer tanto como yo necesito refugio. ¿Qué quiere decir?, exigió Eva, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Hay medicinas en mis alforjas. Medicinas de verdad, de Denver. Reductores de fiebre, tónicos, cosas que podrían salvar a la pequeña. Su voz se quebró. Pero si muero aquí fuera, Ruby también muere. Las palabras golpearon a Eva como un golpe físico. Medicinas. Medicinas de verdad, no solo las hierbas y remedios con los que había estado intentando desesperadamente que funcionaran. Ruby llevaba días luchando contra la fiebre, y Eva veía cómo su hija se debilitaba hora a hora. Por la ventana, vio cómo las piernas de Colt cedían. Se sostuvo contra la barandilla del porche, pero apenas. La sangre ahora fluía constantemente en la nieve bajo él. Mamá. La voz débil de Ruby llegó desde atrás. Eva se volvió y vio a su hija intentando incorporarse, su pequeño rostro pálido salvo por las manchas brillantes de la fiebre en las mejillas. Círculos oscuros rodeaban sus ojos y, cuando tosió, fue el sonido profundo y traqueteante que había mantenido despierta a Eva noches enteras. Solo es un viajero, cariño. Vuelve a dormir. Claro, Ruby miraba hacia la ventana con la extraña percepción que a veces tienen los niños. Está muy herido, ¿verdad? Eva cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión imposible. Todos sus instintos gritaban que Colt Ravenrast era peligroso, que dejarlo entrar traería la muerte a su puerta de otra forma. Pero Ruby se estaba muriendo lentamente ante sus ojos, y este extraño afirmaba tener la medicina que podía salvarla. Otra tos húmeda de Ruby tomó la decisión por ella. Si tan solo mira mal a mi hija, gritó Eva a Colt, le pondré una bala en el corazón sin dudar. Entendido, respondió él simplemente. Eva quitó la tranca de la puerta pero mantuvo el rifle listo mientras la abría. El viento inmediatamente lanzó nieve al interior de la cabaña y el frío la golpeó como una bofetada. Colt estaba encorvado en su porche, una mano presionada contra el costado, la otra aferrada a la barandilla para sostenerse. De cerca, parecía aún más peligroso de lo que había pensado, alto y de hombros anchos a pesar de su debilidad actual, con el rostro curtido de un hombre que había vivido duro bajo un sol implacable. Su cabello oscuro le llegaba a los hombros y, cuando alzó los ojos hacia los de ella, vio que eran del color de nubes de tormenta, grises y turbulentos, y guardaban secretos que no estaba segura de querer conocer. Pero fue la suavidad en aquellos ojos cuando se posaron en Ruby lo que hizo que el agarre de Eva en el rifle se relajara ligeramente. Está ardiendo, observó él en voz baja. 3 días ya. He probado todo lo que sé, pero nada funciona. Eva retrocedió a regañadientes. ¿Las medicinas que mencionó? Colt asintió hacia su caballo caído. En las alforjas, pero necesitaré ayuda para llegar a ellas. Eva miró al caballo inmóvil en la nieve, luego al estado ensangrentado de Colt. Usted no está en condiciones de ir a ningún lado. Entonces será mejor que nos demos prisa. Contra todos sus instintos, Eva apoyó el rifle junto a la puerta y se colocó para sostener el lado sano de Colt. En el momento en que lo tocó, sintió la fiebre quemándole a través de la ropa. Estaba mucho peor de lo que había dejado ver, sostenido solo por pura voluntad y determinación. Lucharon a través de la nieve hasta donde había caído su caballo. El animal estaba muerto, su aliento ya no formaba vaho en el aire gélido, pero las alforjas estaban intactas. Y cuando Colt le indicó la bolsa correcta, las manos de Eva encontraron una colección de frascos y paquetes que parecían más profesionales que cualquier cosa que hubiera visto jamás. El frasco azul, indicó Colt, apoyándose pesadamente en ella. Extracto concentrado de corteza de sauce. 2 gotas en agua tibia cada 4 horas. El polvo blanco es para el pecho. Mézclalo con miel si tienes. Eva miró las medicinas con asombro. No eran remedios de frontera ni curas populares.
Eran verdaderos fármacos, del tipo que solo podían permitirse los ricos de las grandes ciudades. ¿De dónde sacó esto? De Denver. Iba hacia allí por negocios cuando llegó la tormenta. La respiración de Colt se estaba volviendo más trabajosa. Pensé que podrían ser útiles. Regresaron a la cabaña, el peso de Colt aumentando contra ella a cada paso. Cuando llegaron a la puerta, Eva prácticamente lo llevaba en brazos. Lo ayudó a sentarse en la silla junto al fuego, luego fue inmediatamente con Ruby con las medicinas. Los ojos de su hija se abrieron cuando Eva levantó suavemente su cabeza. ¿Es ese el hombre que está herido, mamá? Sí, cariño. Trajo medicinas para ti. La mirada de Ruby se posó en Colt, que estaba desplomado en la silla, ojos cerrados, su rostro gris de dolor y agotamiento. Parece triste, observó con la extraña intuición de los niños. Toma esto, dijo Eva, ofreciéndole la mezcla de corteza de sauce. Ruby obedientemente tragó el amargo líquido, luego se recostó contra su almohada. Solo entonces Eva volvió su atención a Colt. A la luz del fuego, pudo ver la verdadera extensión de su estado. Su abrigo estaba empapado en sangre en el lado izquierdo y, cuando lo ayudó a quitárselo, encontró una herida de bala justo bajo las costillas. Esto hay que limpiarlo y coserlo, dijo, cayendo en la mentalidad práctica que la había sostenido durante 3 años de viudez en la frontera. Colt abrió los ojos, estudiando su rostro. No tiene por qué hacerlo. Sí tengo. Usted trajo medicinas para Ruby. No voy a dejar que se desangre en mi silla. Reunió suministros, tela limpia, aguja e hilo, una botella de whisky que Thomas había dejado. Mientras trabajaba limpiando la herida, Colt permaneció estoicamente en silencio, aunque podía ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaban con cada toque de sus dedos. La bala todavía está dentro, murmuró. Lo sé. No he tenido oportunidad de sacarla. Eva lo miró a los ojos. Esto va a doler. La mayoría de las cosas que valen la pena duelen. Mientras trabajaba, Eva se encontró robando miradas a su rostro. Las duras líneas que había visto al principio se suavizaban por el agotamiento, y había algo casi vulnerable en la forma en que observaba a Ruby dormir junto al fuego. Dijo que Thomas le salvó la vida, dijo en voz baja, intentando distraerlos a ambos del sombrío trabajo. Hace 5 años. Yo era, diferente entonces, más joven, más estúpido. La voz de Colt estaba tensa por el dolor. Pensé que podía con 3 hombres en una pelea de Selún. Thomas intervino cuando se puso feo. Eso suena a él. Nunca soportaba las probabilidades injustas. Dijo que tenía una esposa que se preocuparía si no volvía a casa. Hablaba de usted y de su futura familia como si fueran lo más precioso del mundo. La mano de Eva se detuvo un momento. Quería tanto tener hijos. Llevábamos años intentándolo cuando llegó Ruby. ¿Llegó? Sus padres murieron en un brote de cólera. Tenía apenas 2 años y nadie más la quería. Eva continuó trabajando, la memoria suavizando su voz. Thomas dijo que estaba destinada a ser nuestra. Colt guardó silencio un largo momento. Era un buen hombre, el mejor. Eva finalmente localizó la bala y comenzó el delicado trabajo de extraerla. Lo que me hace preguntarme qué vería un hombre como Thomas en alguien como usted. ¿Alguien como yo? Eva le dio una mirada directa. No se haga el inocente. He oído las historias sobre Colt Ravencrest. Lo llaman el cuervo y no precisamente por ser gentil. La sonrisa de Colt fue amarga. Las historias tienen la costumbre de crecer al contarlas. ¿Está diciendo que no son ciertas? Digo que normalmente hay más en una historia que lo que se cuenta en los salones. Eva extrajo la bala y la respiración aguda de Colt puso fin a la conversación por el momento. Limpió la herida a fondo, luego comenzó a cerrarla con puntadas cuidadosas. ¿Por qué está realmente aquí?, preguntó mientras trabajaba. Le dije la verdad, Colt. Thomas pudo haberla mencionado, pero eso no explica por qué arriesgó su vida en una ventisca para llegar específicamente a mi cabaña. Colt permaneció en silencio tanto tiempo que Eva pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro.
Porque estoy cansado de huir. Cansado de ser lo que la gente espera que sea. Y porque Thomas dijo que si alguna vez quería encontrar un camino diferente, su esposa sabría cómo ayudar a un hombre a empezar de nuevo. Eva ató el último nudo, luego se echó hacia atrás para estudiar su rostro. ¿Y cree que yo puedo hacer eso? Creo que es la única oportunidad que me queda. Afuera, el viento aulló con renovada furia, como si la tormenta quisiera atraparlos juntos hasta que algo se resolviera entre ellos. Eva miró del peligroso extraño a su hija dormida, luego a los frascos de medicinas que podrían salvar la vida de Ruby. Estaba empezando a darse cuenta de que a veces la salvación y la condenación llevaban la misma cara. Eva despertó antes del amanecer al sonido de la respiración de Ruby, más profunda y regular que en días. La fiebre finalmente había roto durante la noche, dejando a su hija dormir plácidamente por primera vez desde que comenzó la enfermedad. Colt Ravencrest estaba exactamente donde lo había dejado horas antes, desplomado en la silla junto al fuego, ojos cerrados, pero su postura sugería que no dormía profundamente. Los hombres como él, había aprendido Eva de las historias de Thomas, rara vez se permitían la vulnerabilidad de un sueño profundo en lugares desconocidos. Se movió en silencio para revisar a Ruby, colocando una mano suave en la frente de su hija. Fría. Las medicinas habían funcionado. ¿Cómo está ella? La voz de Colt fue apenas un susurro, pero Eva se sobresaltó ligeramente. Sus ojos permanecían cerrados, pero podía decir que estaba completamente alerta. Mejor. La fiebre rompió. Eva acomodó la manta bajo la barbilla de Ruby. Gracias. Esas medicinas le salvaron la vida. Solo me alegra que ayudaran. Eva estudió su perfil a la luz del fuego. Incluso herido y agotado, había algo en el que parecía un depredador listo para saltar en cualquier momento. Sin embargo, su primera preocupación al despertar fue por una niña que apenas conocía. Debería intentar dormir como es debido, dijo. Perdió mucha sangre. Estaré bien. Estará muerto si no descansa. Esa herida necesita tiempo para sanar. Colt finalmente abrió los ojos. Aquellas profundidades grises de tormenta encontraron las suyas al otro lado de la tenue cabaña. No estoy acostumbrado a que la gente se preocupe por mi salud, señora Blackthorne. Eva, corrigió automáticamente. Y no me preocupo por usted. Soy práctica. Los hombres muertos no ayudan con las tareas. Y tengo una honestidad que mantener. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Práctica. Puedo respetar eso. Afuera, el viento finalmente había amainado, dejando un silencio inquietante que sugería que la tormenta podría estar pasando. Eva se acercó a la ventana y miró a través del vidrio escarchado. La nieve se había acumulado contra las paredes de la cabaña y todo más allá estaba enterrado en blanco inmaculado. Estaremos aislados por días, dijo. Tal vez una semana. Puedo acampar en su granero cuando el tiempo. No. La voz de Eva fue firme. Se quedará aquí hasta que esté curado. No tendré la muerte de un hombre en mi conciencia porque fui demasiado orgullosa para ofrecer refugio adecuado. Colt la estudió un largo momento. Thomas tenía razón sobre usted. ¿Qué dijo? Que tenía la brújula moral más fuerte de cualquiera que hubiera conocido. Dijo que a veces le metía en problemas porque no soportaba ver sufrir aunque ayudar pudiera costarle caro. Eva sintió calor extenderse por su pecho al recuerdo de la fe de su marido en ella. Él siempre veía lo mejor en las personas, incluyéndome a mí, aparentemente. Había algo amargo en el tono de Colt que hizo que Eva lo mirara más de cerca. ¿Usted no cree que merecía su ayuda? Sé que no la merecía. Colt se movió en la silla, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de sus puntos. Era más joven entonces, más furioso, buscando peleas y encontrándolas en los lugares equivocados. ¿Qué cambió? Colt guardó silencio tanto tiempo que Eva pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso que sugería un viejo dolor. Maté a un hombre. No en una pelea justa, no en defensa propia. Solo lo maté porque me pagaron. La miró sin parpadear. Ahí fue cuando me di cuenta de en qué me había convertido.
Eva sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la mañana invernal. Es un asesino a sueldo. Era. Tiempo pasado. La mandíbula de Colt se tensó. Llevo 2 años intentando dejar atrás esa vida. No ha sido fácil. ¿Por qué me cuenta esto? Porque merece saber qué clase de hombre está albergando. Y porque si voy a pedirle ayuda para empezar de nuevo, debe entender lo que estaría asumiendo. Eva asimiló la información, sopesándola contra lo que había observado. Las historias sobre usted, ¿cuánto es cierto? La mayoría, tal vez peor que la mayoría. La honestidad de Colt fue brutal, sin titubeos. He hecho cosas que la mantendrían despierta por la noche si conociera los detalles. Pero salvó la vida de Ruby. Eso no equilibra la balanza. Eva se acercó a la estufa, necesitando algo que hacer con las manos mientras procesaba la revelación. Mientras preparaba café, se encontró pensando en el hombre que había traído medicinas a través de una ventisca, que había preguntado por el bienestar de Ruby antes que por el suyo propio, que había sido honesto sobre su pasado cuando mentir habría sido más fácil. La gente cambia, dijo finalmente. Sí. ¿O solo se vuelven mejores escondiendo lo que realmente son? Eva sirvió café en 2 tazas de lata, luego llevó una a Colt. Creo que depende de si quieren cambiar o solo quieren escapar de las consecuencias. Colt aceptó la taza con un gesto de agradecimiento. ¿Y cuál cree que quiero yo? Creo que si solo quisiera escapar de las consecuencias, habría seguido huyendo en lugar de buscar redención. ¿Redención? Colt probó la palabra como si fuera extranjera para él. Es una palabra bonita para un proceso feo. La mayoría de las cosas que valen la pena son feas al principio. Bebieron su café en un silencio cómodo, observando cómo el fuego se reducía a brasas. Afuera, la primera luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, revelando un mundo transformado por la nieve. Mamá. La voz somnolienta de Ruby atrajo su atención. Estaba incorporada, mirando alrededor con ojos claros por primera vez en días. ¿Cómo te sientes, cariño? Eva corrió al lado de su hija. Hambrienta, dijo Ruby simplemente, luego notó a Colt observándolas. ¿Sigues aquí? La tormenta aún no terminó, respondió Colt con suavidad. ¿Está bien si me quedo un poco más? Ruby lo estudió con la solemne consideración que los niños dedican a asuntos importantes. ¿Todavía estás herido? Un poco. Pero tu mamá me curó bastante bien. Ella es buena arreglando cosas, dijo Ruby con la absoluta confianza que los niños tienen en las habilidades de sus padres. Arregló mi muñeca cuando se le salió el brazo y arregló el caballo del señor Peterson cuando tuvo cólico. Parece que estoy en buenas manos, entonces. Eva observó este intercambio con creciente asombro. Todo el comportamiento de Colt cambiaba cuando hablaba con Ruby. Su voz se suavizaba, su postura se relajaba y algo que podría ser vulnerabilidad brillaba en sus ojos. ¿Tú también tienes hambre?, preguntó Ruby a Colt con la preocupación práctica que los niños muestran por cualquiera en su órbita. Podría comer algo, admitió Colt. Mamá hace unos biscuits muy ricos y a veces me deja ayudar. Eva se encontró sonriendo a pesar de todo. Bueno, si Ruby se ofrece a ayudar, supongo que deberíamos hacer un desayuno como es debido. Mientras Eva preparaba la comida, Ruby charlaba con Colt sobre sus cosas favoritas, su muñeca, los cuentos que su madre le contaba, los animales salvajes que a veces veía desde la ventana. Colt escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que mostraban que realmente estaba escuchando sus palabras. ¿Tienes hijos?, preguntó Ruby con la típica franqueza infantil. La expresión de Colt se volvió distante. No, nunca pensé que fuera el tipo de hombre para ser padre. ¿Por qué no? Eva advirtió suavemente, reconociendo terreno peligroso. Pero Colt respondió con honestidad. Porque los padres se supone que protegen a sus hijos, y yo he pasado la mayor parte de mi vida siendo el tipo de hombre del que otros padres protegen a sus hijos. Ruby consideró esto con la seriedad que dedicaba a todas las conversaciones de adultos. Pero tú me protegiste. Trajiste medicinas cuando estaba enferma. Eso es diferente. ¿Cómo? Colt miró a Eva buscando ayuda,
pero ella también estaba curiosa por oír su respuesta. Supongo que no lo sé, admitió finalmente. Ruby sintió como si esto tuviera perfecto sentido. Mamá dice que a veces no sabemos por qué hacemos cosas buenas. Solo las hacemos porque se sienten bien. Tu mamá suena muy sabia. Lo es. Lo sabe todo. Eva sintió que sus mejillas se calentaban ante la absoluta fe de su hija. No todo, cariño. Mientras cocía el desayuno, Eva se encontró observando cómo Colt interactuaba con Ruby. Era cuidadoso con ella, gentil de una manera que parecía sorprender incluso a él mismo. Cuando Ruby le mostró su muñeca, una sencilla creación que Eva había cosido con retazos, él la examinó con la misma atención que dedicaría a una fina pieza de artesanía. Es hermosa, le dijo a Ruby seriamente. ¿De verdad? ¿Cómo se llama? Mali. Mamá la hizo para mí cuando vine a vivir aquí por primera vez. ¿Cuándo viniste a vivir aquí? Ruby se lanzó a contar la historia de su adopción con la sinceridad desinhibida de la infancia. Eva siempre había sido abierta sobre los orígenes de Ruby, nunca queriendo que su hija sintiera vergüenza por haber sido elegida en lugar de nacida de ellos. Entonces mamá y papá me eligieron especial, concluyó Ruby, como elegir la flor más bonita del jardín. Los ojos de Colt encontraron los de Eva al otro lado de la cabaña. Tuviste suerte de encontrar una familia tan buena. Lo sé, dijo Ruby simplemente. Aunque papá tuvo que irse al cielo, mamá y yo todavía nos tenemos la una a la otra. La forma tan natural con que Ruby hablaba de la muerte de Thomas hizo que algo se tensara en la expresión de Colt. Eva había trabajado duro para ayudar a su hija a entender la pérdida sin miedo. Pero seguía siendo impactante oír tanta aceptación de alguien tan pequeño. ¿Lo extrañas?, preguntó Colt en voz baja. Todos los días. Pero mamá dice que el amor no se detiene solo porque alguien se va. Solo cambia de forma. Cambia de forma. Ruby asintió solemnemente. Como el agua que se vuelve hielo. Sigue siendo agua, solo diferente. Colt guardó silencio un largo momento, estudiando a la pequeña que hablaba de amor y pérdida con tanta sabiduría. ¿Tu mamá te enseñó eso? Ajá. Dice muchas cosas inteligentes. Mientras comían el desayuno juntos, los esponjosos biscuits de Eva con miel y mermelada, algo cambió en la atmósfera de la cabaña. El cansancio que había marcado sus primeras interacciones comenzó a disiparse, reemplazado por algo que eventualmente podría convertirse en confianza. Pero Eva todavía veía a Colt mirando por las ventanas. Todavía notaba cómo se posicionaba para ver tanto la puerta como a Ruby. Fuera lo que fuera de lo que huía, no había desaparecido solo porque había encontrado refugio temporal. Y ella estaba empezando a darse cuenta de que traer a Colt Ravencrest a sus vidas podría cambiarlo todo. Para bien o para mal aún estaba por verse. La tormenta finalmente se dio el cuarto día, dejando atrás un mundo de blanco inmaculado que brillaba como diamantes bajo el sol matutino. Eva estaba en su porche, respirando el aire limpio y cortante mientras evaluaba los daños a su homestead. La nieve se había acumulado casi hasta los aleros de la cabaña en el lado norte, y apenas podía distinguir el contorno de su granero en la distancia. A su espalda, podía oír la risa encantada de Ruby mientras Colt la ayudaba a construir un muñeco de nieve cerca de la ventana, donde pudiera verlo desde dentro. En los últimos 3 días, se había establecido una rutina fácil entre ellos. Colt había demostrado ser sorprendentemente útil a pesar de su herida, partiendo leña con una sola mano, reparando la pata rota de una silla, incluso ayudando a Ruby con las sencillas lecciones que Eva le daba cada día. Pero ahora que la tormenta había pasado, la realidad regresaba. Pronto, alguien de Crimson Falls haría el trayecto hasta la montaña para comprobar cómo estaban la viuda aislada y su hija. Y cuando lo hicieran, encontrarían a Colt Ravencrest, un hombre cuya reputación había viajado mucho más allá del territorio de Colorado. El camino estará intransitable otro día o 2, observó Colt, uniéndose a ella en el porche. Su color había mejorado significativamente, aunque todavía se movía con cuidado para proteger su herida en curación. Suficiente para que decidas qué vas a hacer, respondió Eva, sin mirarlo. Cuando alguien suba aquí, te reconocerá. ¿Te preocupa mi reputación?
Eva se volvió hacia él, notando el filo defensivo que había entrado en su voz. Me preocupa Ruby y me preocupa tú si quieres la verdad. Yo. El juez Blackwood ha estado buscando una excusa para declararme madre no apta y tomar la custodia de Ruby. Tener a un conocido pistolero alojado en mi casa le daría toda la munición que necesita. La expresión de Colt se oscureció. Juez Blackwood. Aldrich Blackwood. Posee la mayoría de las operaciones mineras alrededor de Crimson Falls y lleva años con la mirada puesta en esta tierra. Afirma que una mujer sola no puede mantener adecuadamente una honestidad de este tamaño. La mandíbula de Eva se tensó con vieja ira. Me ha estado presionando para que venda desde que murió Thomas. Y si no vendes, encontrará una forma legal de quitártela. Alegar que Ruby no está segura aquí sería perfecto para sus propósitos. Colt guardó silencio un momento, su mirada barriendo el paisaje cubierto de nieve. Esta es buena tierra. Posición estratégica, agua fresca, derechos de madera, vale la pena luchar por ella. Thomas pensaba lo mismo. Decía que este lugar podría mantener a una docena de familias si se desarrollara, ¿verdad? Eva se envolvió más en su chal contra el frío. Pero una mujer y una niña no pueden defenderlo contra hombres como Blackwood. ¿Y si no fuera solo una mujer? Eva lo miró bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tal vez sea hora de que deje de huir y empiece a defender algo que valga la pena proteger. Antes de que Eva pudiera responder, el sonido de caballos que se acercaban llegó a través del aire helado. 3 jinetes avanzaban por el sendero de la montaña, sus caballos pisando con cuidado la nieve profunda. Ese es el vallo del Dr. Morrison, dijo Eva, reconociendo el caballo líder y el ran del sheriff Calvel. ¿El tercer jinete? El corazón de Eva se hundió al reconocer el caballo caro y el abrigo fino. El propio juez Blackwood. La mano de Colt se movió instintivamente hacia su cinturón de pistola, luego se detuvo. Debería irme. ¿A dónde? No hay donde huir con esta nieve, y no estás en condiciones para una persecución. Eva tomó una decisión rápida. Ayúdame a meter a Ruby dentro, luego siéntate en la silla junto al fuego. Intenta parecer un inválido. Eva. Hazlo y déjame hablar a mí. Se apresuraron dentro donde Ruby estaba poniendo los toques finales a una pequeña escultura de nieve junto a la ventana. Mamá, viene gente, anunció emocionada. Lo sé, cariño. ¿Por qué no con Mali mientras mamá habla con nuestros visitantes? Colt se acomodó en la silla junto al fuego y Eva rápidamente le puso una manta encima, arreglándola para ocultar su cinturón de pistola. Para cualquiera que mirara dentro, parecería un paciente recuperándose de una enfermedad en lugar de un peligroso pistolero. Los jinetes llegaron a la cabaña justo cuando Eva salía al porche. El Dr. Morrison, un hombre amable de unos 60 años, pareció genuinamente aliviado al verla. El sheriff Caldwell, más joven y ambicioso, pareció decepcionado de que su peligroso viaje no hubiera encontrado nada fuera de lugar. Pero fue el juez Blackwood quien atrajo la atención, un hombre alto y canoso cuyo caro atuendo y porte imperioso lo marcaban como alguien acostumbrado al poder. Señora Blackthorne, llamó el Dr. Morrison mientras desmontaba. Gracias a Dios que están bien. Estábamos muy preocupados por usted y la pequeña Ruby. Estamos bien, doctor. La cabaña está bien construida y teníamos suficientes provisiones. Sin embargo, interrumpió el juez Blackwood, su voz culta cargada de clara desaprobación, esta tormenta demuestra exactamente por qué este arreglo es inadecuado. Una mujer y una niña no tienen por qué vivir en tal aislamiento. Este es nuestro hogar, juez Blackwood. Nos manejamos bastante bien. El sheriff Caldwell estaba estudiando el área alrededor de la cabaña con interés profesional. Muchas huellas aquí, señora Blackthorne. Parece que tuvo compañía durante la tormenta. El corazón de Eva latió con fuerza, pero mantuvo la voz firme. Un viajero buscó refugio aquí. Estaba gravemente herido y no pudo continuar en la tormenta. ¿Qué clase de viajero? Los ojos de Blackwood se agudizaron con interés. Del tipo que necesitaba atención médica, respondió Eva firmemente, como cualquier mujer cristiana proporcionaría.
El doctor Morrison dio un paso adelante, preocupación evidente en sus rasgos curtidos. ¿Todavía está aquí? Debería examinarlo. No será necesario. La fiebre le rompió ayer y se está recuperando bien. Insisto en ver a este misterioso huésped, declaró Blackwood, avanzando hacia la puerta de la cabaña. Como juez, tengo la responsabilidad de garantizar la seguridad de esta comunidad. Eva se colocó entre Blackwood y la puerta. Está durmiendo. Y francamente, juez, no veo cómo un hombre enfermo representa una amenaza para la comunidad. Eso depende de quién sea el hombre, observó el sheriff Caldwell. ¿Le importa si echamos un vistazo? Eva comprendió que no tenía opción. Negarse solo aumentaría sus sospechas. Muy bien, pero por favor bajen la voz. Ruby está dentro. Entraron en la cabaña y Eva contuvo el aliento mientras 3 pares de ojos tomaban la escena. Ruby estaba sentada en su pequeña cama, jugando tranquilamente con su muñeca. Colt permanecía en su silla junto al fuego, la manta subida hasta la barbilla, ojos cerrados como si durmiera. «Dios mío», exclamó el doctor Morrison, acercándose a Colt. «Este hombre ha recibido un disparo». «Un accidente de caza», dijo Eva rápidamente. Estaba delirando de fiebre cuando llegó. El doctor Morrison comenzó a examinar a Colt, que permaneció convincentemente inconsciente. «Excelente trabajo con estos puntos, señora Blackthorne. Puede que le haya salvado la vida». «¿Quién es?», exigió el sheriff Caldwell, estudiando intensamente el rostro de Colt. La boca de Eva se secó. Incluso debilitado y pálido, Colt Ravenrast era un hombre de apariencia distintiva. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo reconociera. «Dice que se llama Colt Raven», mintió Eva con suavidad. Viajaba a Danville cuando la tormenta lo atrapó. El juez Blackwood se acercó más, sus agudos ojos sin perder detalle. «Colt Raven. No reconozco el nombre». «No es de por aquí», respondió Eva. Mencionó venir de Kansas. «Qué extraño», reflexionó Blackwood. Un hombre viaja desde Kansas hasta Colorado, sufre un accidente de caza y casualmente encuentra refugio con la viuda más notoria de 3 condados. ¿Notoria? La voz de Eva llevaba un filo peligroso. «Vamos, señora Blackthorne, todo el territorio sabe de su situación poco convencional. Vivienda sola, practicando medicina popular, negándose a volver a casarse o vender su tierra. Apenas es convencional». El doctor Morrison alzó la vista del examen de Colt. «No hay nada poco convencional en que una viuda mantenga su independencia, juez. Y los conocimientos médicos de la señora Blackthorne han sido invaluables para esta comunidad». «Sí», la sonrisa de Blackwood fue fría. «He oído rumores sobre sus remedios. Algunos dicen que funcionan demasiado bien para ser naturales». La acusación quedó suspendida en el aire como humo de un disparo. Eva sintió el familiar escalofrío de la sospecha comunitaria, los susurros que sugerían que sus habilidades curativas provenían de fuentes que la Iglesia no aprobaría. «Mis remedios funcionan porque estudio y practico», dijo Eva firmemente. «No hay nada sobrenatural en el conocimiento». Sin embargo, interrumpió el sheriff Caldwell, «albergar extraños no es prudente, señora Blackthorne». «¿Cómo sabe que este hombre no es peligroso?». «Porque los hombres peligrosos no llegan medio muertos por pérdida de sangre», respondió Eva. «Y porque normalmente puedo decir cuando alguien desea hacer daño». «Puede». La voz de Blackwood llevaba diversión escéptica. En ese momento, Ruby alzó la vista de su muñeca. «El señor Raven no es peligroso. Me ayudó a sentirme mejor cuando estaba enferma». Todos los ojos se volvieron hacia la niña que continuó con la inocente honestidad de la infancia. «Trajo medicinas de muy lejos y sabe muchas historias sobre caballos». El doctor Morrison sonrió ante la defensa sincera de Ruby. «¿De verdad? Bueno, cualquier hombre que sea amable con los niños no puede ser tan malo». Pero el sheriff Caldwell fruncía el ceño. «Usted dijo que estaba delirando de fiebre, señora Blackthorne. ¿Cómo podía estar contando historias?». El corazón de Eva se hundió. El inocente comentario de Ruby había creado una peligrosa inconsistencia en su historia.
Ha estado consciente de vez en cuando, dijo con cuidado. La fiebre va y viene. El juez Blackwood estaba estudiando el rostro de Colt con renovado interés. Sabes, Sheriff, hay algo familiar en este hombre. Algo que no logro ubicar. Eva sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Si Blackwood reconocía a Colt, todo habría terminado. Ruby le sería arrebatada, la honestidad incautada, y Colt probablemente enfrentaría la horca. Tal vez, dijo desesperada, deberíamos dejarlo descansar. El doctor Morrison dijo, necesita dormir para recuperarse. De hecho, dijo el doctor Morrison, enderezándose del examen, debería estar en condiciones de viajar en un día o dos. La herida está sanando bien y su color ha mejorado mucho. Excelente, declaró Blackwood. Entonces podrá continuar hacia Danbury y dejar a la señora Blackthorne en su soledad. Pero sus ojos seguían fijos en el rostro de Colt, y Eva podía ver cómo giraban las ruedas en su mente calculadora. El tiempo se estaba acabando. Muy pronto, el juez Blackwood recordaría dónde había visto esa cara antes. Y cuando lo hiciera, la frágil paz que habían construido en la cabaña cubierta de nieve se rompería como hielo bajo el sol de primavera. El silencio en la cabaña se estiró como la cuerda de un arco demasiado tensa, lista para romperse en cualquier momento. Eva observaba el rostro del juez Blackwood con creciente temor mientras sus ojos permanecían fijos en la supuestamente dormida figura de Colt. Podía prácticamente ver el momento del reconocimiento amaneciendo en la calculadora mirada del juez. Sheriff Caldwell, dijo Blackwood lentamente, sin apartar los ojos de Colt. ¿No le recuerda este hombre a alguien? Esa mandíbula, la cicatriz justo sobre la ceja izquierda. El corazón de Eva martilleaba contra sus costillas. No había notado la cicatriz antes, pero ahora podía verla. Una delgada línea blanca que marcaba el rostro de Colt como una firma. El Sheriff Caldwell se acercó más, su mano instintivamente acercándose a su arma. Ahora que lo menciona, juez, si hay algo familiar. Eva sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. En desesperación, se colocó entre Blackwood y la silla donde yacía Colt. Juez Blackwood, realmente debo insistir. Apártese, señora Blackthorne. La voz de Blackwood llevaba la fría autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Si este hombre es quien creo, está albergando a un peligroso criminal. La palabra criminal pareció resonar en la pequeña cabaña. Ruby alzó la vista de su muñeca con ojos grandes, confundidos, mientras el doctor Morrison retrocedía inconscientemente. Debe haber un error, dijo Eva firmemente. Este hombre estaba muriendo cuando llegó. No ha sido más que agradecido por nuestra ayuda. El agradecimiento puede ser un excelente disfraz, respondió Blackwood. Sheriff, creo que estamos ante Colt Ravencrest. El cuervo. Hay una recompensa de $500 por su cabeza. El nombre golpeó la cabaña como un golpe físico. El doctor Morrison palideció visiblemente y la mano del Sheriff Caldwell se cerró alrededor de la culata de su arma. Incluso Ruby pareció sentir que algo terrible estaba ocurriendo, aunque no lo entendía. $500, respiró Caldwell. ¿Está seguro, juez? Tan seguro como puedo estarlo sin identificación formal, pero hay una forma fácil de confirmarlo. Blackwood dio un paso decisivo hacia adelante. Señor Ravencrest, sé que está despierto. El juego terminó. Por un largo momento, nada pasó. Luego, lentamente, Colt abrió los ojos. Cuando habló, su voz estaba calmada, casi resignada. Juez Blackwood, ¿cuánto tiempo? La confirmación envió ondas de choque por la habitación. El Dr. Morrison retrocedió tambaleándose, su maletín médico olvidado en sus manos. El Sheriff Caldwell sacó su arma con un susurro metálico que sonó ensordecedor en el repentino silencio. Vaya, vaya, dijo Blackwood con fría satisfacción. Colt Ravencrest en persona. Me preguntaba cuándo se cruzarían nuestros caminos de nuevo. ¿De nuevo? Eva miró entre ellos, confusión y miedo luchando en su voz. Oh sí, la sonrisa de Blackwood. Era afilada como una cuchilla. El señor Ravencrest y yo tenemos historia. Mató a un muy buen amigo mío en Deadwood hace 2 años.
Lo abatió en la calle como a un perro. La mandíbula de Colt se tensó, pero no negó la acusación. Marcus Thornfield disparó primero. Fue una pelea justa. Justa. La voz de Blackwood subió con vieja ira. Te contrataron para matarlo. No hubo nada justo. El peso de esta revelación cayó sobre Eva como una carga física. Había sabido que Colt era peligroso, había sabido de su pasado. Pero oír los detalles, oír que este hombre había sido un asesino a sueldo lo hacía real de una manera que el conocimiento abstracto no podía. Mamá, susurró Ruby, acercándose más al lado de Eva. ¿Qué está pasando? Eva atrajo protectoramente a su hija hacia sí, su mente corriendo. Todo se estaba desmoronando. El juez Blackwood usaría esta situación para destruirla, para quitarle a Ruby, para apoderarse de la Homestead. Y Colt colgaría. Sheriff Caldwell, ordenó Blackwood. Arreste a este hombre inmediatamente. Un momento, intervino el doctor Morrison, encontrando su voz. El hombre está herido. Seguramente puede ser trasladado a la cárcel una vez que se haya recuperado. El hombre es un asesino, doctor. No arriesgaré que escape por compasión mal colocada. El sheriff Caldwell parecía inseguro, su arma aún apuntando a Colt, pero su expresión preocupada. Juez, moverlo en este estado podría matarlo. Entonces eso ahorraría al territorio el costo de un juicio, respondió Blackwood fríamente. La crueldad casual de la declaración hizo que la sangre de Eva se helara. Siempre había sabido que Blackwood era despiadado, pero esto iba más allá de la mera ambición. Era odio personal. No pueden llevárselo, oyó Eva que decía ella misma. Todavía es mi paciente. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La expresión de Blackwood mostró genuina sorpresa. Le ruego me disculpe. Está herido y bajo mi cuidado. Como única practicante de medicina en 20 millas, tengo autoridad para determinar cuándo está apto para ser movido. Señora Blackthorne, dijo cuidadosamente el sheriff Caldwell. Está hablando de albergar a un conocido criminal. Estoy hablando de practicar medicina, respondió Eva firmemente. Este hombre llegó a mi moribundo. Le salvé la vida. Eso lo hace mi responsabilidad hasta que sane. Los ojos de Blackwood se entrecerraron peligrosamente. ¿Está diciendo que se niega a entregarlo a la autoridad legal? Digo que no dejaré que maten a un hombre en mi casa moviéndolo antes de que esté listo. El enfrentamiento se alargó entre ellos, cargado de tensión y amenazas no pronunciadas. Eva podía sentir los ojos de Colt sobre ella, pero no se atrevía a mirarlo. Si veía gratitud allí, o peor, afecto, podría romper su resolución. Esto es altamente irregular, murmuró el doctor Morrison, aunque Eva no podía decir si apoyaba su posición o la condenaba. El juez Blackwood se acercó más a Eva, su voz bajando a un susurro amenazante. Señora Blackthorne, ya está caminando sobre una línea muy delgada con las autoridades territoriales. Su estilo de vida poco convencional, su negativa a volver a casarse, los rumores sobre sus métodos. ¿Realmente quiere añadir albergar criminales a esa lista? La amenaza era clara. Las manos de Eva se apretaron protectoramente alrededor de los hombros de Ruby. Todo por lo que había trabajado, todo lo que Thomas había construido estaba equilibrado en el filo de un cuchillo. Pero luego miró el rostro asustado de Ruby y algo se endureció dentro de ella. Su hija ya había perdido a un padre. No perdería también su hogar porque Eva hubiera sido demasiado cobarde para defender lo que era correcto. Juez Blackwood, dijo Eva, su voz cargada de una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Puede que posea la mayor parte de este territorio, pero no me posee a mí. Esta es mi tierra, mi hogar y mi paciente. Se queda hasta que yo diga que está listo para irse. El silencio que siguió fue ensordecedor. El sheriff Caldwell miró entre Eva y el juez, claramente incómodo con la posición en que lo habían puesto. El doctor Morrison observaba fascinado, como si viera a Eva claramente por primera vez, pero fue Colt quien rompió el silencio. Eva, no. Finalmente lo miró, viendo dolor en sus ojos que nada tenía que ver con sus heridas físicas. ¿No qué? No te sacrifiques por mí. No lo valgo.
Esa no es tu decisión. No lo es. La voz de Colt era áspera por algo que podría ser emoción. Tienes una hija en quien pensar. Una vida que proteger. Yo solo soy un asesino con precio por su cabeza. Eres un hombre que trajo medicinas para salvar la vida de mi hija, respondió Eva firmemente. Eso es todo lo que me importa. El juez Blackwood observó este intercambio con interés calculador. ¡Qué conmovedor! La notoria viuda ha encontrado un asesino para defender. Las autoridades territoriales estarán muy interesadas en oír sobre esto. Que lo oigan, dijo Eva. No he roto ninguna ley al proporcionar atención médica. No lo ha hecho. La sonrisa de Blackwood fue fría. Albergar a un fugitivo conocido, interferir con un arresto legal, corromper a una menor exponiéndola a influencias criminales. Se me ocurren varios cargos que podrían aplicarse. Las amenazas se acumulaban como nubes de tormenta, pero Eva se negó a retroceder. Entonces tendrá que probarlos en un tribunal. Oh, lo haré. Pero primero creo que se necesita una solución más inmediata. Blackwood se volvió hacia el sheriff Caldwell. Sheriff, le ordeno arrestar tanto a la señora Blackthorne como al señor Ravencrest. Ella puede responder por sus crímenes junto a los de él. Eva sintió que la sangre abandonaba su rostro. Si la arrestaban, ¿qué pasaría con Ruby? Juez, protestó el doctor Morrison. Seguro que no hay necesidad de arrestar a la señora Blackthorne. Solo está intentando ayudar. Está obstruyendo la justicia, doctor. La ley es clara en estos casos. El sheriff Caldwell parecía profundamente incómodo. Juez, no estoy seguro de poder arrestar a la señora Blackthorne sin más evidencia de delito. ¿Está cuestionando mi autoridad, sheriff? No, señor, pero... Entonces cumpla con su deber. Eva vio su mundo comenzar a desmoronarse a su alrededor. Al intentar proteger a Colt, le había dado a Blackwood exactamente lo que necesitaba para destruir su vida. Ruby sería puesta bajo custodia, probablemente enviada con parientes al este. La Homestead sería incautada. Todo lo que Thomas había trabajado se perdería. Pero entonces Colt habló, su voz cortando su desesperación como un salvavidas. Hay solo un problema con su plan, juez. Blackwood se volvió hacia él con irritación. ¿Y cuál es? Colt lentamente se incorporó en la silla, la manta cayendo para revelar que su cinturón de pistola estaba al alcance fácil. A pesar de su herida, a pesar de estar en desventaja numérica, había algo peligroso y competente en su movimiento que hizo que todos en la habitación se tensaran. El problema es que está amenazando a la mujer que me salvó la vida, dijo Colt en voz baja. Y yo tomo ese tipo de cosas de forma personal. Está herido y en desventaja numérica, Ravencrest, dijo Blackwood, aunque Eva notó que había retrocedido un paso. No empeore esto. Empeorar. La sonrisa de Colt no tenía calor. Juez, acaba de amenazar con arrestar a la mujer que ha estado atendiendo las necesidades médicas de su comunidad durante 3 años. Quiere separar a una niña de la única madre que ha conocido. Créame, ya está tan mal como puede estar. La tensión en la cabaña era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Eva se encontró conteniendo el aliento, consciente de que los próximos momentos determinarían el destino de todos en la habitación. Y a pesar de todo, a pesar del peligro, a pesar de las probabilidades imposibles, a pesar de que su mundo se estaba desmoronando, Eva sintió una feroz oleada de algo que podría ser esperanza. Porque por primera vez en 3 años, no estaba sola enfrentando las maquinaciones del juez Blackwood. Tenía un aliado peligroso, complicado y mortal, pero un aliado al fin. La pregunta era si eso sería suficiente para salvarlos a todos, o si simplemente significaba que caerían luchando juntos. La cabaña se había convertido en un polvorín con demasiadas mechas encendidas. Eva podía sentir la violencia enrollada en el aire como una cosa viva, lista para explotar al menor roce. El arma del sheriff Caldwell seguía apuntando a Colt, pero su mano temblaba ligeramente. Si era por el frío o por los nervios, Eva no podía decirlo. El juez Blackwood estaba detrás del sheriff, su rostro una máscara de furia fría y cálculo.
El Dr. Morrison se pegaba a la pared opuesta, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Y en medio de todo estaba Colt Ravencrest, herido, pero de alguna manera aún la persona más peligrosa de la habitación. Nadie tiene que morir aquí hoy, dijo Colt, su voz calmada y razonable a pesar de las circunstancias. Sheriff, parece un hombre decente. ¿Realmente quiere iniciar un tiroteo con una niña en la habitación? Los ojos del Sheriff Caldwell parpadearon hacia Ruby, que estaba pegada al lado de Eva, su pequeño rostro pálido por la confusión y el miedo. No quiero problemas, Ravencrest, pero es un hombre buscado. Lo soy. No puedo discutirlo. Colt se movió ligeramente en la silla y Eva notó cómo el agarre de Caldwell se tensó en su arma. Pero querer y conseguir son cosas diferentes. ¿Está seguro de serlo bastante rápido para abatirme antes de que yo ponga una bala en el juez? No se atrevería, balbuceó Blackwood. Un juez territorial traería todo el peso de la ley sobre usted. La sonrisa de Colt fue fría como el acero invernal. Juez, ya estoy mirando una horca. ¿Qué importa un cargo más? Eva observó este mortal juego de ajedrez con creciente desesperación. Podía ver cómo terminaría. Disparos, sangre, y Ruby traumatizada por la violencia en lo que debería haber sido la seguridad de su propio hogar. Basta, dijo firmemente, avanzando a pesar de las armas. Todos ustedes, basta. Eva, retrocede, advirtió Colt. Pero ella lo ignoró. Esta es mi casa, declaró Eva, su voz cargada de una autoridad que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Mi hija está aterrorizada y todos ustedes están aquí amenazando con matarse como si esto fuera una pelea de Selún. Señora Blackthorne, dijo cuidadosamente el Sheriff Caldwell. Por favor aléjese del prisionero. No es un prisionero. Es un paciente que buscó refugio durante una ventisca. La voz de Eva se hizo más fuerte con cada palabra. Y no permitiré violencia en mi hogar. La paciencia del juez Blackwood finalmente se rompió. Basta de esta tontería, Sheriff. Arréstelos a ambos o encontraré a alguien que lo haga. ¿Encontrará a alguien que haga qué? Exactamente. La nueva voz vino desde la puerta y todos se volvieron para ver una figura alta recortada contra la brillante nieve exterior. El hombre entró en la cabaña y el corazón de Eva saltó de inesperado alivio. Diputado Marshall Warren, respiró el doctor Morrison. Gracias a Dios. El diputado federal Jack Warren era un hombre delgado y curtido de unos 40 años con ojos inteligentes y la tranquila confianza que viene de años lidiando con situaciones peligrosas. Examinó la escena con interés profesional, tomando nota de las armas desenfundadas y los rostros tensos. Juez Blackwood, dijo Warren con neutralidad cortés. Sheriff Caldwell, interesante forma de conducir asuntos oficiales. Marshall Warren, comenzó Blackwood, su tono cambiando inmediatamente a uno de dignidad herida. Hemos descubierto que la señora Blackthorne ha estado albergando a un peligroso fugitivo. Colt Ravenrest está buscado por múltiples asesinatos. Los ojos de Warren encontraron a Colt y algo ilegible pasó por sus rasgos. ¿De verdad? Bueno, señor Ravencrest, ciertamente se mueve usted. Marshall, Colt reconoció con un leve asentimiento. Un placer verlo por estas partes. La vida está llena de sorpresas. Warren entró completamente en la cabaña, su presencia de alguna manera disipando la tensión inmediata. Sheriff, puede bajar su arma. Yo me encargo de esto. Caldwell parecía inseguro. Señor, el juez Blackwood ordenó. El juez Blackwood no da órdenes a los marshals federales, dijo Warren suavemente. Ahora, ¿por qué no me explican todos qué está pasando aquí? Antes de que alguien más pudiera hablar, Eva dio un paso adelante. Marshal Warren, este hombre llegó durante la ventisca, gravemente herido y casi muerto. Le proporcioné atención médica. Eso es todo. ¿Es eso todo? La mirada de Warren era penetrante, pero no cruel. ¿Y sabía quién era cuando lo ayudó? Eva dudó, consciente de que su respuesta podría determinar todo lo que siguiera. Sabía que era peligroso. No sabía que era buscado por las autoridades federales.
No era del todo mentira, pero tampoco la verdad completa. Warren la estudió un largo momento, luego asintió lentamente. Entiendo. ¿Y señor Ravenrest, cuál es su versión? La respuesta de Colt fue directa y sin titubeos. Me dispararon, perdí mucha sangre, apenas llegué aquí antes de la tormenta. La señora Blackthorne me salvó la vida. Le dije quién era y lo que había hecho. Tenía todo el derecho de echarme, pero no lo hizo. Conmovedor, interrumpió fríamente el juez Blackwood. Ahora, tal vez podamos proceder con el arresto. Warren volvió su atención al juez. En realidad, juez, podría haber una complicación con eso. ¿Qué clase de complicación? Del tipo en que el señor Ravencrest ya no es técnicamente un fugitivo. Las palabras cayeron en la cabaña como piedras en agua quieta, creando ondas de shock y confusión. ¿Qué quiere decir?, exigió el sheriff Caldwell. Warren sacó de su abrigo un documento de aspecto oficial. Indulto presidencial firmado hace 3 días. Condicional pero válido. El señor Ravencrest ha estado trabajando con las autoridades federales los últimos 8 meses, proporcionando información sobre ciertas organizaciones criminales. Eva sintió que sus rodillas flaqueaban de alivio. A su lado, Ruby miró con ojos grandes, sin entender las complejidades legales, pero sintiendo el cambio de atmósfera. El rostro del juez Blackwood pasó por varios tonos de color antes de asentarse en un alarmante púrpura. Eso es imposible. Nadie me informó de ninguna operación federal. Porque era clasificada, juez. Base de necesidad de saber. La voz de Warren era cortés pero firme. Y usted no necesitaba saber. Pero es un asesino, balbuceó Blackwood. Asesinó a Mark Stormfield a sangre fría. En realidad, dijo Warren, consultando su documento, ese incidente en particular fue lo que convenció a las autoridades federales de que el señor Ravencrest podría ser útil. Parece que Mark Stormfield dirigía una operación de falsificación que inundaba el territorio de moneda falsa. Cuando el señor Ravencrest lo eliminó, le hizo un favor al gobierno. Eva miró a Colt, viéndolo bajo una luz completamente nueva. ¿Estaba trabajando para el gobierno? No al principio, respondió Colt en voz baja. Al principio solo intentaba mantenerme vivo. Pero cuando me ofrecieron una oportunidad de enmendar las cosas, se encogió de hombros. Pareció mejor que colgar. Esto es escandaloso, declaró el juez Blackwood. Incluso si este indulto es legítimo, no excusa el comportamiento de la señora Blackthorne. Ella albergó conscientemente a un hombre que creía criminal. El Marshal Warren consideró esto. ¿Sabía que era buscado por las autoridades federales? Sabía que era peligroso. Eso no es lo que pregunté, juez. La voz de Warren llevaba un filo de acero. Señora Blackthorne, ¿sabía que el señor Ravencrest era buscado por la ley federal? Eva sostuvo su mirada con firmeza. No, Marshal. Sabía que tenía un pasado violento, pero no sabía de ningún mandamiento federal. Entonces no es culpable de nada más que caridad cristiana. Warren dobló el documento y lo guardó en su abrigo, que, hasta donde sé, no es delito en el territorio de Colorado. La expresión del juez Blackwood se volvió aún más tormentosa. Esto está lejos de terminar, Marshal. Hay otras consideraciones. La aptitud de la señora Blackthorne como madre, su capacidad para mantener esta honestidad sola, la propiedad de su situación. Todas las cuales son asuntos civiles, no federales, respondió Warren. Tendrá que perseguirlas por los canales apropiados. La amenaza era clara, pero había perdido su mordiente inmediato. Eva sabía que Blackwood continuaría su campaña para tomar a Ruby y apoderarse de la honestidad, pero por ahora, el peligro inmediato había pasado. Vamos, Sheriff, dijo Blackwood cortante. Estamos perdiendo el tiempo aquí. El sheriff Caldwell guardó su arma con evidente alivio. Señora Blackthorne, le pido disculpas por la confusión. Señor Ravencrest. Marsal. El doctor Morrison, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. Señora Blackthorne, si necesita algo para su paciente, por favor hágamelo saber. Sus habilidades médicas siguen impresionándome.
Después de que los tres hombres se fueron, un incómodo silencio se asentó sobre la cabaña. El Marshal Warren permaneció, estudiando tanto a Eva como a Colt con interés profesional. Bueno, dijo finalmente. Eso fue interesante. Realmente está indultado, Eva. Condicionalmente, como dije. La expresión de Warren se volvió seria. La condición es que continúe cooperando con las autoridades federales cuando sea necesario y que se mantenga fuera de problemas. Defina problemas, dijo Colt secamente. Del tipo que hace que mujeres y niños inocentes sean amenazados por jueces corruptos, respondió Warren. El juez Blackwood ha estado en nuestro radar desde hace tiempo. Sus operaciones mineras tienen algunos respaldos financieros cuestionables y hay rumores de apropiación ilegal de reclamaciones e intimidación. Eva sintió un escalofrío de miedo. ¿Está Ruby en peligro? No inmediatamente, pero a Blackwood no le gusta perder y no olvidará lo que pasó aquí hoy. Warren miró entre ellos. Ustedes dos podrían querer pensar que viene después. ¿Qué quiere decir?, preguntó Eva. Quiero decir, un indulto presidencial no hace a alguien respetable de la noche a la mañana. Y una viuda viviendo sola con un notorio pistolero no va a ganar ningún concurso de popularidad con las autoridades territoriales. Las implicaciones de sus palabras se asentaron sobre Eva como una manta fría. Había salvado la vida de Colt y lo había protegido del arresto, pero al hacerlo, se había creado enemigos que no perdonarían ni olvidarían. Entonces, ¿qué sugiere? Sugiero que averigüen cómo hacer que este arreglo parezca respetable antes de que el juez Blackwood decida convertirlo en un caso federal. Con ese críptico consejo, se tocó el sombrero ante Eva, asintió a Colt y se dirigió a la puerta. Marshall, llamó Eva. Gracias. No me agradezca todavía, señora Blackthorne. La verdadera prueba recién comienza. Cuando la puerta se cerró tras él, Eva se encontró sola con Colt y Ruby, enfrentando un futuro incierto que de alguna manera era tanto más esperanzador como más peligroso que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La tormenta exterior había terminado, pero la tormenta en su vida apenas comenzaba. 3 semanas después de la visita del Marshal Warren, Ido Ravencrest estaba en el mismo lugar de su porche donde había oído por primera vez el sonido de un caballo moribundo en la nieve. Pero ahora, en lugar de viento y desesperación, el aire estaba lleno de sonidos de vida y risa. Los chillidos encantados de Ruby resonaban por el prado mientras Colt le enseñaba a montar la gentil yegua que le había comprado para su 8º cumpleaños. La paciencia de él con su hija, porque Ruby era verdaderamente su hija ahora en todos los sentidos que importaban, seguía asombrando a Eva diariamente. El temido pistolero conocido como el Cuervo se había convertido en el padre más devoto de 3 territorios. Más alto, papá, llamó Ruby, completamente sin miedo mientras guiaba al caballo en una serie de giros cuidadosos. No demasiado alto, llamó Eva de vuelta, aunque estaba sonriendo. No quiero que mi hija piense que es una artista de circo. La risa de Colt llegó a través de la distancia, cálida y genuina. El sonido nunca dejaba de hacer que el corazón de Eva diera un vuelco, incluso después de meses de matrimonio, especialmente después de meses de matrimonio, si era honesta. Su boda había sido sencilla, el Dr. Morrison oficiando, el Marshal Warren y su esposa como testigos, y Ruby esparciendo flores silvestres que ella misma había recogido. El juez Blackwood había intentado impugnar el matrimonio, alegando que era fraudulento, pero su desafío legal se había derrumbado ante la evidente y genuina afección entre los recién casados. La audiencia de custodia había sido cancelada, la petición retirada, y Blackwood se había retirado silenciosamente a centrarse en sus intereses mineros. Corría el rumor en Crimson Falls de que investigadores federales estaban examinando muy de cerca sus prácticas comerciales. Un desarrollo del que el Marshal Warren parecía no saber nada, aunque su sonrisa satisfecha sugería lo contrario. Señora Ravenrest, una voz interrumpió los pensamientos de Eva. Se volvió para ver a una joven acercándose a pie, cargando una gastada bolsa de viaje y con la expresión decidida de alguien que había recorrido un largo camino por una razón muy importante. Sí, respondió Eva, bajando del porche. Me llamo Sarah Mitchell. He viajado desde Kansas.
Oí que, se dice que usted podría ayudarme. Eva estudió más de cerca a la mujer. Tendría unos 25 años, con ojos cansados y el tipo de compostura cuidadosa que sugería que se estaba manteniendo unida por pura voluntad. ¿Qué clase de ayuda busca, señorita Mitchell? Huyo de mi marido. Él, me hace daño. Y ahora ha empezado a amenazar a mi hijo. La voz de Sarah se quebró ligeramente. Oí que había una mujer aquí arriba que se había enfrentado a hombres poderosos, que había construido un lugar seguro. Esperaba. Eva sintió que su corazón se apretaba de simpatía y reconocimiento. ¿Cuántas mujeres estaban atrapadas en situaciones como la de Sarah? ¿Cuántas necesitaban ayuda pero no tenían a dónde acudir? ¿Qué edad tiene su hijo?, preguntó Eva suavemente. 5. Está con mi hermana en Kansas. Vine primero para ver si. Las palabras de Sarah se apagaron mientras miraba alrededor de la Homestead con desesperada esperanza. Eva tomó una decisión que se sintió tan natural como respirar. Colt, llamó. Su marido alzó la vista desde donde ayudaba a Ruby a desmontar de su caballo. Algo en el tono de Eva lo hizo acercarse rápidamente, con Ruby saltando detrás. Esta es Sarah Mitchell, explicó Eva. Necesita nuestra ayuda. Colt estudió a la mujer con los mismos instintos protectores que Eva había visto mostrar hacia cualquiera vulnerable. ¿Qué clase de ayuda? Del tipo en el que eres bueno proporcionando, respondió Eva significativamente. La comprensión brilló en los ojos de Colt. Había hecho varios viajes misteriosos en los últimos meses, viajes que coincidían con que ciertos maridos abusivos en pueblos lejanos desarrollaban de repente un fuerte deseo de dejar en paz a sus esposas de forma permanente. Entiendo, dijo Colt simplemente. Bueno, señora Mitchell, creo que definitivamente podemos ayudarla. Y a su hijo, por supuesto. Mientras conducían a Sarah dentro de la cabaña, Eva sintió una profunda sensación de corrección asentarse sobre ella. Esto era para lo que estaba destinada la Homestead. No solo un lugar donde ella, Colt y Ruby pudieran construir su felicidad, sino un santuario para cualquiera que necesitara protección, curación o una segunda oportunidad. Mamá, susurró Ruby mientras preparaban té para su inesperada invitada. ¿Vamos a ayudarla como tú ayudaste al papá Colt? Sí, cariño. Vamos a ayudarla a encontrar su camino a casa. Pero ella ya dejó su casa. Eva sonrió, pensando en su propio viaje de viuda asustada a esposa y madre confiada. A veces, Ruby, tienes que dejar el lugar de donde vienes para encontrar el lugar al que perteneces. Afuera, el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en brillantes tonos de esperanza y promesa. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas personas que necesitaran ayuda, nuevas aventuras para su creciente familia. Pero esta noche, estaban exactamente donde pertenecían, juntos, a salvo y listos para enfrentar lo que fuera que trajera la frontera. Porque a veces las tormentas más peligrosas traen exactamente lo que necesitas para construir una nueva vida. Y a veces los hombres más temidos hacen los padres más gentiles. Y a veces el amor realmente lo conquista todo. Si esta historia de valentía, redención y amor inesperado tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete para más increíbles vibes de amor del lejano oeste. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Nos encanta oír de ustedes. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Eva? No olvides tocar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras últimas aventuras de la frontera. Hasta la próxima, recuerda que a veces las mejores cosas de la vida vienen envueltas en los paquetes más inesperados. Gracias por cabalgar con nosotros en este viaje de vibes de amor del lejano oeste. Mantén tu corazón abierto y tu espíritu fuerte. 2.2 S Fast.